Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia al webinar de hoy, que haremos junto a la British Chamber y Atlanter. Primero de todo, antes de empezar, explicaros que si tenéis cualquier pregunta durante toda la presentación, podéis dejarla en las preguntas y respuestas o en el chat y más tarde, pues a Iván le iremos pasando las preguntas para que las pueda ir contestando. Muchas gracias a todos y os dejo con Eva. Buenas tardes, gracias Atlanter. Soy Eva Prada, soy la directora general de la Cámara de Comercio Británica. Es un auténtico placer estar hoy con Atlanter, que es un socio de la Cámara con quien colaboramos en este tipo de eventos sobre la temática de la que ellos son expertos. Dejadme que empiece haciendo una breve introducción para aquellos asistentes al webinar que quizá no conozcan nuestra organización. La Cámara de Comercio Británica es una asociación privada totalmente independiente formada principalmente por empresas españolas y británicas cuya misión es fomentar el negocio entre ambos países. Es verdad que también tenemos empresas de otras nacionalidades. Pertenecemos a una red de 150 cámaras británicas, de las cuales hay 52 en el Reino Unido y el resto son bilaterales. Somos organizaciones que nuestros principales beneficios y servicios son facilitar el acceso a contactos e información que sean relevante para el negocio de nuestras empresas y además representar sus intereses ante interlocutores de gobierno. Para ello tenemos una serie de comisiones de trabajo de temáticas tan interesantes como innovación, sostenibilidad, talento, turismo, etcétera. Y para realizar esta actividad también, para poder facilitar la actividad de nuestros asociados, organizamos más de 50 eventos y reuniones con todo tipo de formatos, como es el caso del de hoy. En cuanto a Atlanter, es un placer poder presentar a esta empresa con quien colaboramos de forma muy estrecha. Es una asesoría integral de empresas, bien reconocida por su calidad de servicio, talento e innovación tecnológica, y para nosotros un referente tanto en España como en Portugal. Es una empresa que ya tiene más de 35 años de experiencia, un equipo de 400 profesionales en Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao y Zaragoza. Esta empresa ofrece soluciones personalizadas en áreas clave para las empresas de nuestro ámbito, como el área fiscal, laboral, mercantil, contable, movilidad internacional, que es de lo que vamos a hablar hoy, y selección de ejecutivos. Y en nuestra experiencia se diferencian por ser una empresa de enorme cercanía, por tener una tecnología apta para sus servicios y tener muchísima experiencia, lo cual les permite entender el negocio y ayudar a las empresas con su asesoramiento a impulsar ese crecimiento desde la creación hasta la expansión internacional. Y finalmente es una empresa que se precia por valores como la transparencia, rigor, respeto, compromiso y superación, con más de 6.000 empresas clientes que dan fe de ello. El tema del webinar de hoy creemos que es un tema que es especialmente importante para empresas que estén en estos momentos haciendo viajes entre Reino Unido y España. Y para ello contamos con Iván Boumacrouta, Alcaraz, del equipo de Talent and Mobility de Atlanter, el cual nos va a explicar cómo son los cambios que se están produciendo para hacer desplazamientos corporativos y que estos sean óptimos. Sin más, doy paso a Iván y agradezco la oportunidad de hacer esta introducción y deseo que el evento sea de interés para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Eva, y muchas gracias también a todos los que os habéis conectado, especialmente hasta ahora, que puede ser un poquito complicada. Y bueno, como os estaba comentando Eva, en este webinar vamos a ver un poquito los principales aspectos de importancia a la hora de desplazar trabajadores de manera temporal entre tanto el Reino Unido como España, pero también podemos aplicar la mayoría de ellos al resto de países de la Unión Europea. Los desplazamientos a España se rigen en principio por la Posted Workers Directive, que es una normativa que, aunque quizá a alguno le pueda pillar un poco de sorpresa, está cerca de cumplir ya 30 años. Esta normativa surgió un poco por el auge de los desplazamientos temporales en el ámbito europeo y, bueno, pues su objetivo es el de proteger a los trabajadores desplazados y también a los trabajadores locales, evitando pues temas de dumping salarial, de discriminación, tanto a nivel salarial como de condiciones de trabajo, etcétera, y también asegurar el cumplimiento de la legislación específica de cada país en el que se prestan estos servicios.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta para analizar un desplazamiento es ver si realmente estamos hablando de un trabajador desplazado. Puede pasar que muchas veces todo aquel trabajador que por motivo laboral se desplaza a otro país, ya lo estamos considerando un trabajador desplazado, pero esto realmente no siempre es así. Y aquí os puedo poner un ejemplo que yo creo que todos vamos a identificar muy rápido, que es, por ejemplo, el acudir a una feria o acudir a una conferencia. Este tipo de desplazamientos, si bien se pueden hacer en horario laboral y digamos que podríamos considerarlo parte del trabajo de estas personas, no sería considerado un trabajador desplazado. Para que se pueda considerar un trabajador como desplazado, tendrían que cumplirse una serie de requisitos que podéis ver aquí. El más importante es el que haya una prestación de servicio en aquel país al que el trabajador se desplaza. Y os pongo un ejemplo de nuevo. Tenemos a unos técnicos que se desplazan desde Reino Unido a España para, por ejemplo, revisar unas instalaciones. Esto sí sería un trabajador desplazado. Una vez tenemos claro que el caso que nos ocupa es verdaderamente un trabajador desplazado, tendríamos que analizar 4 aspectos fundamentales. Hay muchos aspectos a analizar en un desplazamiento y podríamos tener un webinar de 3, 4, 5 horas, pero bueno, para el propósito de hoy vamos a ir a los aspectos principales, los más importantes y sobre todo los que más dudas suelen generar a la hora de movilizar trabajadores. El primero sería la duración del desplazamiento. Aquí seguramente lo habéis visto en muchas ocasiones, se hace referencia a la temporalidad del desplazamiento. Pero, ¿qué es la temporalidad? Bueno, esto no está recogido, no tenemos una fecha límite, digamos, y en general se rige por 2 cuestiones. La primera sería la normativa de seguridad social aplicable. En este caso, entre el Reino Unido y España existe el Protocolo de Comercio y Cooperación, pero también existen reglamentos comunitarios, convenios bilaterales en el caso de otros países. Y al final esta normativa es la que nos va a dictar cuánto tiempo puede estar un trabajador prestando sus servicios en España sin ser, digamos, un trabajador español al uso. Y el segundo caso va a ser la situación migratoria. En el caso de los ciudadanos extracomunitarios, según la tipología del permiso de trabajo que tengan en España, puede tener también una duración acotada. Aquí, como veis, y es la práctica habitual que siempre nos hemos encontrado, para los desplazamientos se suele tener en consideración el tiempo máximo que se autoriza a nivel de seguridad social para mantener su cotización en el país de origen, etcétera, y una vez que ese periodo cesa, que ya no se puede alargar esa cotización en el país de origen, pues dependiendo del caso se puede formalizar una contratación ya en el destino o el trabajador puede regresar a su país de origen. Tenemos también la normativa aplicable. Esto es muy importante, ya que en cada país varía inmensamente el tipo de legislación laboral que hay según bueno, el sector de actividad, etcétera. Aquí es muy importante que en cada desplazamiento se aplique el convenio colectivo correspondiente a esa actividad. Es decir, si viene, por ejemplo, una persona que se dedica a la hostelería, se le deberá aplicar el convenio colectivo correspondiente, especialmente teniendo en cuenta que España, como sabéis, es un estado descentralizado en el que cada autonomía tiene sus peculiaridades. Y de la misma manera se debe cumplir toda la normativa en materia de descanso, de condiciones laborales, prevención de riesgos, etcétera. Además, hay algunos sectores especialmente regulados, digamos, como puede ser el de la construcción, que estoy seguro que entre los oyentes alguno de vosotros pertenece a una empresa de este sector y que están obligadas a inscribirse en el RETA, en el registro de empresas autorizadas. Bueno, esto tiene una serie de implicaciones a nivel de aportar sus planes de prevención, de hacer un registro aquí en España, siempre previo al desplazamiento, y hay que tener consideración especial en este tipo de sectores. También tenemos el tema de la remuneración. Esto va un poco de la mano con lo que os comentaba en el punto anterior.
hay un principio europeo que se llama Equal Pay for Equal Work, o igual remuneración por igual trabajo. Y este principio lo que nos dice es que los trabajadores desplazados siempre tendrán que tener como mínimo unas condiciones de remuneración equivalentes a las que tendría un trabajador, pues equivalente también en el país de destino. Esto es especialmente importante cuando los trabajadores se desplazan a un país con una remuneración media superior al país de origen. Aquí nos hemos encontrado muchas dificultades, ya que dependiendo del país, dependiendo un poco el sector de actividad, puede no haber una regulación muy clara al respecto. Podemos encontrarnos que se aplica el sueldo mínimo, pero hay algún tipo de convenio negociado que no es fácilmente accesible. Pero es importante revisar bien este aspecto para compensar este gap salarial que se genera cuando los trabajadores se desplazan a países con una remuneración superior. Aquí la práctica que vemos en la mayoría de empresas sería tener en cuenta esos días de desplazamiento según pues, las horas trabajadas, etcétera, y compararlos con un trabajador equivalente de ese mismo país. Una vez que lo han comparado y ven la diferencia salarial, pues se compensaría por ese desplazamiento digamos, el sueldo que se le hubiera pagado en el país de destino. Esto, por ejemplo, en países como Alemania es especialmente difícil, ya que allí la negociación colectiva está a la orden del día y digamos que no es como en España, que tenemos datos públicos para saber cuál es la remuneración mínima exigible en base a los convenios colectivos. Entonces requiere un análisis especial dependiendo, de nuevo, el país, la región, etcétera. También hay que tener en cuenta aquí el grado de experiencia de los trabajadores. No sería lo mismo, por ejemplo, un junior que un trabajador que ya tiene una experiencia más contrastada y tiene una remuneración mínima superior. Aquí tenemos el tema de las notificaciones. Estoy seguro de que este es el tema que más conocéis y de hecho a raíz de aquí es de donde, digamos, se ha generado muchísimo ruido en torno a la directiva. La directiva, yo os comentaba antes que está cerca de cumplir unos 30 años, pero las notificaciones bueno, digamos que han entrado en vigor en los últimos 5 años, este proceso. Realmente el proceso de notificación no implica nada más que informar a la autoridad digamos, de todas las condiciones del desplazamiento. Esto es fechas, centro de trabajo, una descripción breve de la actividad que vamos a desarrollar y realmente no nos exige ni nos exime del cumplimiento de la normativa. Solo tenemos que tener en cuenta que en base a el territorio, en base a la duración del desplazamiento, en base a la actividad a desarrollar, tendremos que notificar o no. En el caso de España, esta competencia está cedida a cada comunidad autónoma. Por lo tanto, tendríamos un proceso completamente independiente para notificar en cada una de las comunidades. Esto es importante, ya que algunas de estas comunidades nos piden cierta información que otras comunidades no. Y de igual manera pueden tener criterios diferentes a la hora de notificar o no. Lo que sí que es muy, muy importante tener en cuenta en este punto es que las notificaciones realmente no te eximen del cumplimiento de la normativa. Es decir, si por algún motivo un desplazamiento estuviera exento de notificar, de igual manera tenemos que cumplir con todos los puntos que hemos visto anteriormente. Por otra parte, también es importante destacar el tema de las sanciones. Realmente la tónica que estamos viendo es de, digamos, un poco de indulgencia, no se está cumpliendo a rajatabla los plazos de notificación, bueno, la información que contienen estas, pero sí que existen una serie de sanciones que podrían imponerse en caso de no notificarse a tiempo
En caso de que hubiera algún tipo de error o de falsedad, sería más grave la notificación, etcétera. Por ese motivo es muy importante notificar, idealmente con unos 15 días de anterioridad a la fecha de inicio del desplazamiento. Pero en caso de que no sea posible, al menos notificar antes de que comiencen los trabajos. Y aquí sí que me gustaría destacar el tema del sector de la construcción, ya que tiene unas implicaciones a nivel de RETA que sí que exigen que se finalice el trámite antes del inicio de cualquier tipo de trabajo en el sector de la construcción. Es decir, si queremos desplazar a trabajadores, tendremos que tener nuestra inscripción en el RETA con anterioridad al inicio de los trabajos. Una vez hemos, digamos, recopilado toda la información y tenemos lista nuestra notificación, ¿qué tendríamos que tener en cuenta a partir de aquí? Bueno, pues surgirían otra serie de aspectos relevantes que, si bien no están directamente relacionados con la Directiva de Trabajadores Desplazados Europea, sí que tienen bastante relación con los desplazamientos en sí. Esto, especialmente en el caso del Reino Unido, el tema de la situación migratoria, pues tiene una especial importancia, ya que si bien existen ciertas facilidades, los empleados extracomunitarios pueden necesitar trámites adicionales, dependiendo de la duración de este desplazamiento. También está el tema de la fiscalidad. Aunque hablemos de desplazamientos breves, como os hemos comentado, puede darse el caso de que un trabajador desplazado pase a ser residente fiscal en el territorio español. Esto podría generar una serie de implicaciones fiscales que también debemos de tenerlas en cuenta a la hora de desplazar a estos trabajadores. Tanto para, bueno, intentar evitar que no se dé esa situación, como para, en caso de que se dé, poderle dar el asesoramiento adecuado. Además, esto es un tema que suele preocupar bastante a los trabajadores porque, bueno, al final es una situación personal que puede derivar de los desplazamientos profesionales. También tenemos el tema del establecimiento permanente, ya que en caso de que los empleados realicen trabajos en territorio extranjero para su empleador, puede existir un riesgo de establecimiento permanente. Esto, en general, no suele ser un gran problema con desplazamientos de corta duración, pero podría llegar a darse el caso en el que un desplazamiento se extienda, esa persona pase, digamos, a pagar sus cotizaciones de seguridad social en el destino, y a raíz de esto se genere una obligación de establecimiento permanente para la empresa que les envía. Entonces es algo que también debemos tener siempre en cuenta. Y además también tenemos el tema de la regulación local. Este realmente es un poco un cajón desastre, ya que tendríamos que analizar cuál es el sector, pero por poneros un ejemplo, y me repito, el sector de la construcción tiene regulaciones específicas, el sector agrario también, las ETTs. Todos estos sectores van a tener consideraciones adicionales a todo lo que hemos visto anteriormente. Y todos los trabajadores deben cumplir estas regulaciones, independientemente de que su empleador, digamos, sea extranjero. Una vez que hemos cubierto todos los aspectos del desplazamiento, y bueno, un poco a raíz de las últimas novedades en la materia, también queríamos comentaros un tema sobre el que nos habéis preguntado bastante, que es el tema de la autorización electrónica de viaje. Como sabéis, hasta la fecha, los desplazamientos entre ciertos países y el Reino Unido estaban exentos de visado. Pero bueno, un poco a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y, y de los posteriores acuerdos, se ha desarrollado un sistema que, si habitualmente habéis tenido cercanos desplazamientos a, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, os va a sonar bastante, que es el ETA, o autorización electrónica de viaje. ¿Qué es el ETA? Bueno, es un permiso, digamos, un visado electrónico que autoriza la entrada al Reino Unido para estancias cortas. Y un ejemplo que os puedo poner es una entrada por turismo, por ejemplo,
o incluso una entrada por tránsito. ¿De acuerdo? El ETA en ningún caso constituye un permiso de trabajo, es simplemente un visado que permite la entrada, pues, para los motivos que anteriormente estaban exentos de visado. El proceso de solicitud realmente es completamente digital, simplemente hay que acceder a través de la web oficial del gobierno o mediante la aplicación de UK ETA. Y la documentación que necesitáis es simplemente el pasaporte válido, una fotografía reciente y un método de pago para cubrir la tasa. Este realmente es un proceso bastante breve y que no debería tener mayores complicaciones. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos que se tramite con la mayor antelación posible, al menos unos 3 días, porque bueno, siempre sabemos que puede haber algún problema con la web o podría incluso estar caída y siempre es interesante tener un poco de margen de maniobra. ¿A quién le aplicaría el ETA o autorización electrónica? Pues esto aplicaría a los ciudadanos de países que actualmente puedan visitar el Reino Unido sin necesidad de tener un visado aprobado. Pues un ejemplo sería la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Pero bueno, si accedéis a la web del gobierno británico, podréis ver que hay un listado bastante grande de países que están cubiertos por esta autorización electrónica. Y bueno, creo que vamos bastante bien de tiempo. No sé si han surgido algunas preguntas al respecto Sí, de... Sí, tenemos algunas por aquí, pero si ahora se anima la gente, puedes seguir enviando, pero sí, te puedo decir algunas que ya tenemos por aquí. genial. A ver, te digo la primera. ¿Pueden los empleados extracomunitarios desplazarse entre países de la Unión Europea cuando tengan una autorización de residencia en un Estado miembro? Vale, esta pregunta es bastante interesante y de hecho nos la solemos encontrar a menudo. Realmente dentro de la Unión Europea, si bien existe una libertad de circulación de trabajadores, estas personas solo tienen permiso, digamos, de trabajo y residencia en un país. Entonces, sus desplazamientos no están del todo regulados. ¿Pueden desplazarse para prestar un servicio puntual? En general, sí. Lo que no podrán o si quieren hacerlo, necesitarán tramitar un nuevo permiso de trabajo es prestar servicio de manera permanente o continuada en el tiempo en un territorio diferente al que están autorizados a trabajar, por ese permiso que ya tienen. Vale, tenemos otra por aquí que dice, ¿qué tipo de visado se necesitaría para ir a trabajar a España desde Reino Unido durante un periodo inferior a 90 días, recibiendo remuneración salarial? En esta pregunta, con recibiendo remuneración salarial, entiendo que se refieren a la remuneración salarial directamente desde una empresa española. Si este es el caso, y la remuneración va a venir directamente desde una empresa española, aquí sí que tendríamos que tramitar un permiso de trabajo al uso. Es decir, una persona no podría formalizar un contrato en España si no tuviera un permiso de trabajo, bueno, pues el que le correspondiera según sus características. Puede ser un altamente cualificado o puede ser incluso un ICT, pero entiendo que la pregunta va por ahí. En caso de que su sueldo permaneciese en el Reino Unido, sí que podría venir notificando el desplazamiento como hasta la fecha. La misma persona que nos ha hecho la pregunta dice, ¿y si viene de una empresa británica? Entiendo que era, Sí, que era esa es la, eso. esa es la segunda parte de la pregunta, Que ha sí. llegado ahora la respuesta. Sí, Vale, nosotros en general para desplazamientos de corta duración recomendamos que se mantenga todo en el país de origen, ya que, bueno, al final genera una carga administrativa para un desplazamiento de corta duración que muchas veces no tiene mucho sentido. vale, tenemos otra pregunta. ¿Quién ha de tramitar la autorización electrónica de viaje? ¿La empresa o lo puede hacer la persona que se va a desplazar?
La autorización electrónica de viaje en general es un trámite que se hace a nivel personal. Lógicamente, si esta persona lo quiere derivar, podría encargarse la empresa facilitándole sus datos, etcétera. Pero bueno, en principio no es algo que se deba hacer a través de la empresa, digamos. Y tenemos otra. ¿Se considera como desplazamiento que empleados españoles viajen a un evento o conferencia organizada en Reino Unido? Esto, para poder considerarlo un desplazamiento, tendría que haber una prestación de servicio. Entonces, vamos a poner el caso en el que estas personas acudan a una reunión o a un evento y simplemente vayan a escuchar una serie de charlas o conferencias. En ese caso, no. ¿En qué caso sí sería un trabajador desplazado? Por ejemplo, en caso de que acudamos a una feria como ponente y esta feria pues haya contratado los servicios de nuestra empresa y nos desplacen como ponente. En ese caso, sí podríamos considerar que se trata de un trabajador desplazado. Tenemos otra. Cuando la empresa pertenece al sector de la construcción, ¿ha de inscribirse en el régimen especial de trabajadores autónomos, RETA, o en el registro de empresas acreditadas, REA? No, bueno, no sé si ha habido por ahí un pequeño error, pero no, no es en el régimen especial de trabajadores. No, no, es en el REA, es en el REA, el registro de empresas autorizadas. Por el momento no tenemos alguna pregunta más. Dejamos un minutillo por si alguien quiere, quiere enviarnos alguna pregunta más. También comentar de que ahora al finalizar el webinar se os abrirá una encuesta a todos y podéis dejar cualquier otra pregunta que se os ocurra y también la contestaremos. Estupendo. Sobre el tema de los trabajadores desplazados y qué consideramos, sí que me gustaría volver porque, bueno, veo que se generan muchas dudas al respecto y al final creo que la mejor manera de determinarlo sería esa. ¿Vamos a prestar un servicio a ese país? En ese caso sí seríamos un trabajador desplazado. De lo contrario, simplemente nos desplazamos por trabajo, pero nuestro trabajo, digamos, permanece en nuestro país. Esto también, por poner un ejemplo, y es algo que está bastante en auge, con el tema del teletrabajo, tenemos muchas consultas normalmente de si se trataría de un trabajador desplazado o no. Y a no ser que se vayan a prestar servicios para algún tipo de entidad en el país de destino o similares, en general no. ¿Por qué? Porque estas personas, a pesar de estar en un territorio diferente a su origen, siguen prestando sus servicios para su país. Entonces no se consideraría un trabajador desplazado. Un par de preguntas más que nos han ido llegando. Para registrarse en el REA, ¿cuál es la mejor opción? ¿A través de un gestor si no se tiene el certificado electrónico? Bueno, para la inscripción en el REA, sí que en caso de ser una empresa extranjera, obviamente nosotros aconsejaríamos pues hacerlo con un gestor, especialmente con Atlanter, que ofrece este tipo de servicios. Y sí, en general es lo más cómodo. Al no tener una manera de relacionarse directamente con la administración, pues todo este trámite lo mejor sería derivarlo en un gestor. Vale, tenemos otra pregunta en la que nos preguntan, ¿a partir de cuándo aplica el visado especial para UK para ciudadanos de la Unión Europea? El visado especial, si no me equivoco, y disculpadme, porque es un tema bastante reciente, ya está en funcionamiento. Vale, nos llega otra de, entonces no hace falta notificar el desplazamiento si se viaja a Reino Unido para un evento como oyente, ¿correcto? No, el desplazamiento jamás hay que notificarlo si se desplaza un trabajador a Reino Unido, porque Reino Unido no forma parte del ámbito de aplicación de la directiva. La directiva se aplica en el ámbito comunitario. Sería, en el caso contrario, en el caso de que un trabajador se desplace desde Reino Unido a España, cuando ahí sí que tendríamos que notificarlo si corresponde, claro.
En este caso, ¿me puedes repetir la última parte? Nos decía, no hace falta notificar el desplazamiento si se viaja al Reino Unido para un evento como oyente, ¿correcto? Para un evento como oyente no sería necesario, porque no hay ninguna prestación de servicio efectiva en España. El caso contrario sería el de un ponente, que, bueno, habría que analizarlo un poco más en profundidad, pero seguramente sí deba notificar. Aquí sí que quiero hacer hincapié en el tema de la notificación. Es simplemente una formalidad. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es estar cumpliendo con la normativa o no. La notificación es simplemente un proceso por el que nosotros le decimos al organismo competente, esta persona viene en determinada fecha a prestar X servicio en este centro de trabajo. Al margen de eso, incluso aunque el desplazamiento sea, digamos, de 2 días y esté exento de notificación, tenemos siempre que cumplir con este tipo de normativa. Nos han llegado unas cuantas preguntas más. Si un trabajador está menos de 6 meses en España, ¿incurriría en Income Tax Obligations? En general no. En general no, pero es un tema que requiere un análisis un poquito más cuidadoso, porque bueno, al margen de los 183 días, que siempre es el criterio que tomamos por defecto para determinar la residencia fiscal, existen otros criterios como, bueno, pues el centro de intereses vitales, etcétera, y podría llegar a ser considerado residente fiscal en España a pesar de no pasar más de la mitad del año aquí. Pero es algo bastante específico y que habría que ver caso por caso. Como norma general, no. Tenemos otra en la que nos dicen, para viajar desde la Unión Europea a UK en calidad incluso de turista, ¿se puede viajar sin ningún tipo de trámite adicional, ni solicitud de visado especial como el ESTA? No. Para cualquier tipo de desplazamiento al Reino Unido hará falta solicitar el ESTA. Incluso, digamos que si vamos a un tercer país, por ejemplo, por poner un ejemplo, a Canadá, y hacemos escala en Reino Unido, para ese tránsito habría que solicitar la autorización electrónica. ¿Qué ocurre si yo mientras teletrabajo, por ejemplo, en Alemania y me accidento? ¿Cómo cubre la seguridad social eso si no ha estado informado anteriormente? ¿Lo cubre y consta como accidente de trabajo? Pues la seguridad social sí debe estar informada. Al margen de que no haya una prestación de servicio en Alemania, cuando un teletrabajador de mutuo acuerdo con su empresa se desplaza a otro país, se debe solicitar un formulario A1. En este formulario A1 se indica que esta persona se va a desplazar durante las fechas X por motivo de teletrabajo a un tercer país y esto queda informado tanto a la seguridad social de origen como destino. Además, en caso de un desplazamiento algo más prolongado, a lo mejor un año o dos, es recomendable, además del certificado A1, que también tramiten el certificado S1, que lo que les permite a estos trabajadores es llevarse su asistencia sanitaria desde España a ese país tercero en el que estén teletrabajando. En el caso de una empresa de construcción, los trabajos duran menos de 12 meses. ¿Debe la empresa registrarse para VAT en España? Para VAT, creo que se refiere al REA y sí, siempre que una empresa extranjera vaya a realizar actividades de construcción, tiene que registrarse. Es un requisito imprescindible. Por el momento no tenemos ninguna más. Dejamos un minutito por si alguien se lo piensa y si no, en el formulario, como hemos comentado antes, podéis dejar cualquier otra pregunta que se os ocurra al acabar el webinar.
Bueno, yo creo que no llega ninguna pregunta más, Iván. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia al webinar de hoy. Podéis dejar vuestras preguntas, vuestras valoraciones, vuestras ideas para próximos webinars que estaremos encantados de hacer y que tengáis muy buen día. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.